en 180 minutos. Bien, seguimos adelante. Juan Diego Vázquez, exdiputado de la República, dirigente de la coalición Vamos, está con nosotros en la mañana de hoy. Y me gustaría hablar con Juan Diego Vázquez de este debate de la Caja de Seguro Social, porque Juan Diego es parte de esa juventud que forma parte integral del sistema mixto, que fue el sistema creado durante el gobierno del presidente Torrijos y que se convirtió prácticamente en la represa de los ingresos nuevos para el sistema solidario. Bienvenido, Juan Diego Vázquez. Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días. Muy contento de estar aquí en su programa. Hábleme de esto, de su visión del tema de la Caja de Seguro Social. Bueno, como ustedes lo han estado conversando el día de hoy antes con el ex subdirector Bustamante y con otros invitados que han tenido el tema del Seguro Social, que ustedes como contribuyentes, yo supongo que don Blandón ya está pensionado. Hace rato. Son temas que por supuesto... Me faltan 3 años. Son temas que por supuesto ya... no quiero decir afectan, involucran a toda la sociedad, a todos los panameños, y por supuesto que debe ser del interés de todos. Yo le voy a hablar un poquito desde mi punto de vista y lo que está haciendo la coalición Vamos. Yo creo que frente al debate que el presidente de la República ha, en un sentido convocado, que es el que ha estado dirigiendo la presidencia, pero además anunciado, porque pareciese, por lo que hemos estado recibiendo información, la mesa esa de conversación que ellos están dirigiendo, las mesas que están dirigiendo en presidencia, son un estado distinto del debate que se va a dar en el seno de la Asamblea Nacional en los meses de noviembre y diciembre, como él ha anunciado, por lo que está trabajando en hacer la coalición y la bancada de diputados es, primero, poner en orden cuáles son esos marcos de discusión, de principios, de objetivos que tenemos frente a esta discusión. Es decir, ¿qué queremos lograr? ¿Cómo pensamos que está la cosa y a dónde queremos ir? Y sobre esa base poder construir las propuestas que queremos presentarle, por supuesto, al gobierno, al director nuevo a partir del día de ayer y al país en tema de la seguridad social, lo que haremos cuando el gobierno diga que es el tiempo propicio. ¿Yo qué creo? Y qué es lo que por encima hemos estado conversando con los diputados. Lo primero, esta discusión para mí es una discusión que no debe limitarse a la parte financiera, si bien es uno de los principales aspectos a discutir, porque creo que es lo que nos trae o la raíz inicial del problema. Dos, yo creo, y parece ser por donde la coalición y los diputados que estamos en ese proceso de conversación van a dirigirse, la discusión para mí tiene que estar orientada a una vejez digna. La seguridad social no es que simplemente yo le entrego a un pensionado a cierta edad un carnet que diga jubilado y le entrego cualquier monto de recursos, de dinero, todos los meses y punto. Ese monto tiene que, por supuesto, ser financieramente viable, tomando en cuenta los aportes que esa persona ha hecho a lo largo de los años, pero tiene que además, para que sea de verdad seguridad social, que es reconocido como un derecho humano en muchos de estos textos internacionales que Panamá ha suscrito, tiene que garantizar esa vejez digna. ¿A qué me refiero para terminar? Si yo, Juan Diego Vázquez, que me faltan unas cuantas décadas para jubilarme, ojalá Dios me dé vida para eso. Cuando yo me jubile, si mi jubilación no me permite una vida digna, una vejez digna, y mire, yo siendo digna, no lujosa, ni ostentosa, ni mucho menos, sino digna, yo creo que no estamos hablando de seguridad social. Estamos hablando de un ahorro, estamos hablando de otro término, otra realidad, pero no de seguridad social. Y Juan Diego Vázquez cree que la discusión tiene que garantizar que se hable de una vejez digna y la coalición y la bancada están por anunciarle al país cuáles van a ser esos objetivos o ese marco de discusión o esas metas que la bancada y la coalición esperan lograr cuando terminemos o salgamos de este debate. Señor Vázquez, ¿usted cree que noviembre y diciembre
debe ser la época para entrar en un debate, en una discusión que ya de por sí está generando, como decimos en buen panameño, ronchas en algunos sectores. No sé, ¿qué piensa usted? Que ha estado en la Asamblea y en momentos críticos y difíciles como los que nos tocó vivir en julio del 2022 y en octubre, noviembre del 2023. No, Álvaro, e incluso la gente mucho olvida, y si bien no fueron momentos tan críticos, llamemos, pero hubo fuertes protestas en el país en noviembre de 2019, cuando las reformas constitucionales que en su momento el presidente Cortizo llevó a la Asamblea. Es decir, la Asamblea, al menos la anterior, estuvo plagada de momentos difíciles en los últimos meses del año. Yo que te podría decir, la pregunta es compleja y no creo que tenga una respuesta correcta, porque por un lado yo entiendo y respeto, valido y aplaudo el compromiso del presidente Mulino en hacer de esto, que es un asunto complejo y él lo sabe, del que él va a salir al menos políticamente lastimado, pero de ahí su valentía. Y lo que creo que todo el país tiene que reconocerle, sin haber entrado a ver siquiera lo que va a proponer. Pero creo que atreverse a hacerlo ya lo distingue o lo separa de otros presidentes que no se atrevieron. Dicho esto, yo entiendo su premura, porque este tema no es menor, ni es menos importante. Repito, muchos lo han dejado de discutir por lo delicado que puede ser. Y por eso es que él quiere discutirlo lo antes posible y en su línea de tiempo, ahora con su director, el que él designó ya en el cargo, con las mesas andando, él pretende poder tener un mínimo consenso de aquí a fin de mes, es lo que hemos escuchado y tengo entendido yo. ¿Qué me preocupa a mí? Que esta discusión, que al final, y yo lo vaticino como panameño, y lo quiero decir, lo vaticino sin mayores intenciones de que así sea, pero siendo objetivo y realista, va a tener algunos sobresaltos, algunos, ojalá no sea de aquellos que como en otras ocasiones han impedido el comercio, que han encerrado provincias, como fue el caso con Chiriquí, Bocas del Toro, pero que ya hemos visto que ocurrió. Sí me preocupa que los empresarios saben o dicen que los meses de noviembre y diciembre, sobre todo diciembre, son los meses en que más se mueve la economía en la mayoría de los sectores. Volver a afectarles diciembre y noviembre, como fue hace un año, puede significar la supervivencia o no de determinados empresarios, de determinados empleos, y yo creo que eso es lo que también deberíamos analizar. Pero yo pienso, mira, ahora que me estoy escuchando mientras voy hablando, lo importante no es el tiempo, sino la manera. Y yo creo que lo que el presidente de la República debe garantizar, yo creo que lo que la Asamblea Nacional, cuando sea parte, voy a decir, central de esta discusión, cuando el presidente presente su proyecto a la Asamblea Nacional, tiene que garantizar que las personas se sientan escuchadas sin la necesidad de, por ejemplo, manifestarse, de protestar, de una forma u otra. Yo no soy quien para validar o condenar determinadas formas de protesta. Entonces yo creo que ahí está la clave. El reto debe estar, y fue lo que yo intenté o procuré cuando fui diputado, que la Asamblea garantice que los espacios de conversación sean los legítimos, sean los institucionales, sean los formales, y no los otros que pueden, en determinadas circunstancias, por determinados actores, causar alguna clase de agravio o de incomodidad al resto de la ciudadanía. Sí, ingeniero Blandón tiene pregunta para usted, señor Vázquez. Buenos días, Juan Diego. Oiga. Buen día, doctor. Gracias por lo, doctor. Tú tienes 27 años, 28. 28. 28. Entonces te puedo decir joven, yo soy un viejo. A veces digo 25. Tú puedes decir la edad que quieras porque tú todavía te cocinas con la primera agua. Déjame hacerte un par de preguntas, sobre todo porque me interesa conocer la opinión de un dirigente joven. Primero, ¿tú entiendes con claridad por lo que has hablado la profundidad y lo serio del problema que nos enfrentamos? Yo pensaría que sí, tanto en cuanto a lo que se debe dar respuesta como a la complejidad de la discusión que se va a tener o que se está teniendo ya y sus implicaciones sociales. Y que vamos a pagar como sociedad un precio por hacer las cosas bien. Tenemos que pagar un precio.
Sin duda, pero sin duda. Igual, si no las hacemos, también vamos claro, a pagar un precio. Porque al no hacerlo, no es una opción. Al hacerlo mal, es una opción mala. Entonces tenemos que hacerla bien. Bien. De acuerdo. Para eso necesitamos mucho el talento de ustedes, los jóvenes, y de la sabiduría de nosotros, los viejos. O sea, si lo juntamos, usted tiene la fuerza, nosotros tenemos un poco de experiencia, y la experiencia son nada más que los errores que uno comete en la vida. Eso es la que es la experiencia. Tú lo verás cuando ya tú tengas la edad que yo tengo, tú tendrás, tu experiencia es la suma de tus errores, en realidad. Así es. Pero te escuché un concepto que es una vejez justa. Quiero entender este concepto en tu mente, qué significa. Porque una vejez justa me recuerda mucho el criterio de una sociedad igualitaria. Y las sociedades igualitarias nos han llevado a fracaso absoluto. Entonces, para mí una vejez justa es una vejez participativa, una vejez en la que yo tenga capacidad para seguir construyendo la nación. No hay edad en el proceso de construir una nación. ¿Tú entiendes por una vejez justa una sociedad equitativa, una sociedad igualitaria? ¿O tú entiendes la necesidad, por ejemplo, Juan Diego, de que nosotros miremos, por ejemplo, tu futuro, 28 años, tú dentro de 40 años tendrás que pensar qué sociedad nosotros queremos en la que tú vivas? Para hacerlo tenemos que construirla. Y será justa en la medida en que el desarrollo se haga en libertad y podamos conseguir la justicia. Entonces, ¿qué grado de reforma tú crees, a qué tú aspiras? Porque, por ejemplo, los viejos no tienen indexadas sus pensiones. Si usted me jubila a mí y vivo 30 años más, el dólar que tengo el día 1 de mi pensión, cuando tenga los 30 años, vale 30%, vale la inflación descontada durante esos 30 años. Entonces no hay indexación en la pensión. ¿Qué reformas tú crees que necesitamos? Precisamente eso, como usted lo ha planteado. Y usted planteó varios conceptos que no son necesariamente lo mismo. Una cosa es igualitario, digamos, o igual para todos. Otra cosa es equitativo. Yo lo primero que le diría es que, como parte del concepto que yo, repito, a título personal, considero de vejez digna, más que justa, tiene que ver con que yo no creo que sea una respuesta, o que sea a lo que aspiro, que hoy haya jubilados que cobran $200 al mes, o incluso 200 a la quincena, que es el doble que los primeros, pero que es igual de insignificante y de irrisorio, y de más que nada incapaz de cumplir con las necesidades de ese adulto. Entonces, yo le pongo otro ejemplo. El sistema en el que hoy estamos, la mayoría de los jóvenes, creo que todos los jóvenes, al menos de mi edad, es un sistema que plantea una tasa de reemplazo, es decir, sobre lo que gano o sobre lo que cotizo, cuánto me va a tocar una vez yo me jubile, digamos en el caso mío. Y si analizamos las cifras reales de hoy, en la que el 80% aproximadamente de los asalariados formales, que son los que están cotizando, ganan $1,000 o menos, esos hoy jóvenes, si todo continúa tal y como va, se van a poder estar jubilando, si es que se jubilan, con 400 o póngase que $500 en 20 o 30 años. Que yo creo que está de más. No hay que ser economista, no lo soy ni pretendo serlo, para entender que esa cifra va a ser tan insignificante o más de las que acabo de mencionar yo hoy de la realidad. Yo creo que eso es un asunto que tenemos que poner en la mesa. Y que si bien no es un asunto de la pensión, sino del empleo, de la capacidad de obtención del empleo, de la remuneración del empleo, tiene que ver con el concepto amplio de seguridad social. Juan Diego, ahora la siguiente pregunta. Un sector del movimiento obrero está pidiendo que volvamos al sistema de solidaridad. Solidario. Es decir, tus ahorros, los tuyos, los de la juventud que tiene este programa mixto, yo lo voy ahora a fusionar con los viejos para que los viejos tengan los ingresos para pagarlo. ¿Tú estarías de acuerdo en que yo utilice los ahorros de ustedes para pagar a los viejos y entonces no resuelvo el problema de todo el mundo, sino que los que van a tener los problemas son ustedes?
¿O tú prefieres No, mire, que yo lo que busquemos- creo es como se lo he planteado, es que en la complejidad del problema no hay una sola respuesta o no hay una sola medida que garantice esa sostenibilidad financiera, que repito, es sin duda indispensable para poder dar solución al problema. No podemos quedarnos solamente en lo romántico. Claro. Y yo creo que lo que tenemos que buscar son diferentes formas, y de lo que yo he estado estudiando y de lo que la bancada está analizando para poder proponer ese marco de discusión al país, pasa por, uno, buscar nuevas formas de que el Estado también asuma parte de esa responsabilidad, buscando no crear mayor presión fiscal, sino fuentes creativas, innovadoras, distintas para financiar esa clase de compromisos, para garantizar que haya esa vejez digna de la que estamos hablando. Y yo creo que hay otras alternativas que tienen que analizarse todas en su justa dimensión. Por ejemplo, tú que eres muchacho joven y que no tienes limitaciones en el tiempo para pensar, ¿por qué el Estado, por qué, por ejemplo, la Caja no compra las acciones del sector eléctrico que posee el gobierno y que tienen una tasa de retorno del 12% en vez de tener 1%? ¿Por qué no pensamos en cosas como esa? Precisamente, es que yo creo que son esas las ideas que tenemos que considerar. Yo creo que tenemos que entender en qué momento falló la Caja. Yo creo, en parte sí, en parte no, de lo que decía el presidente de no levantar los muertos. Yo sí creo que hay muchos muertos, y creo que más que levantarlos hay que al menos recordarlos, porque no podemos dejar de ver que si bien para algunos el sistema estaba matemáticamente fallado desde que inició, no podemos dejar de reconocer que la corrupción grave que vivimos en este país desde la época en la que se fundó el seguro es la que también ha sido causa determinante, por no decir única o mayor, de este problema que hoy tenemos, que llamémosle de escala financiera y de escala social. Pero yo sí creo, y es lo que estamos analizando precisamente para plantearle al país soluciones innovadoras como la que usted acaba de decir, pero en la que además de otras cosas, como decía yo, del Estado, de buscar qué hacer con los fondos hoy existentes en los fondos de pensiones, de los dos subsistemas, también analizar cómo podemos esa cantidad enorme de activos, porque la gente siempre lo confunde, ¿no? Y usted lo sabe muy bien. Hay un subsistema con problemas. Hay otro que puede significar un problema social a futuro, como he dicho. Pero la Caja de Seguro Social, pese a toda la corrupción que ha habido a lo largo del tiempo, no es una institución pobre, muy por el contrario. Entonces yo creo que lo que sin duda también tenemos que hacer indiscutiblemente es buscar cómo dinamizar y aumentar la rentabilidad de esos fondos que existen allí para poder dotar de sostenibilidad financiera los dos subsistemas de ser necesario. Lisbeth Calescano. Licenciado Vázquez, buenos días. Le estaba escuchando y hay algo que dentro de las entrevistas que usted brinda a los medios de comunicación, yo en lo personal no he escuchado y quería preguntarle, ¿qué piensa usted del aumento de la edad de jubilación? Toda vez que obviamente en este momento nos encontramos en otro espacio, en otra etapa, y justamente quisiera saber cuál es su punto de vista con respecto a este asunto. Uno, eso. Dos, su valoración en torno a cómo se ha estado manejando esa mesa de escucha, la metodología en la cual se basaron para presentarla y los sectores que se han incorporado. Y de alguna manera, tres, no sé si tengo la oportunidad de intervenir nuevamente, pero quería preguntarle cómo se preparan los integrantes de la coalición Vamos, justamente para recibir esa matriz única luego de ser analizada en esa mesa de escucha. Ustedes la van a recibir, o ellos básicamente lo van a recibir en la Asamblea Nacional de Diputados, y quiero conocer cómo se prepara la coalición Vamos para incorporar esos puntos de vista que usted ha mencionado aquí en el programa. Bueno, lo primero, sobre las medidas paramétricas que incluyen aumento de edad o aumento de cuotas o aumento de la densidad de cuotas o aumento del porcentaje que cada quien aporta, entre otras medidas. Yo, y puedo estar equivocado, pero hasta el momento no he escuchado una propuesta que vaya en esa dirección, por la que no creo que polemizar sobre lo que no se ha discutido, al menos formalmente, sea válido. Dos, sobre el aspecto de cómo nos preparamos, nosotros como coalición y los diputados de la Comisión de Salud, así como otro grupo de diputados dirigidos por la honorable diputada Yarelis Rodríguez, vecina mía de San Miguelito y vicepresidenta de la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, han estado liderando no solamente una serie de amplias consultas con todos los sectores o con muchos sectores con distintos pensamientos
desde el seno de la Comisión de Salud, sino también el grupo, digamos, cerrado de la coalición que ha decidido dirigir los esfuerzos o encaminar los esfuerzos en esta dirección, han tenido también, no le puedo decir, pero no menos de 6 o 7 reuniones, también con distintos sectores, para analizar todas las propuestas y poder crear o llegar a un criterio propio que nos prepare en información, en criterio, en contenido, en opiniones, en argumentos, para poder hacerle frente, para apoyar, para matizar, para ampliar, para mejorar, para contraargumentar la propuesta que pueda llegar de presidencia. En cuanto a la metodología, vuelvo a hacer una pregunta compleja, porque al final yo no pretendo, aun cuando puedan estar de acuerdo con algunas cosas que el gobierno realice, desconocer la realidad o el contexto en el que se ubican. ¿A qué me refiero con eso? Uno, yo soy un hombre que me gusta pensar como ser humano y como político, logro ser pragmático, para no decir que lo soy plenamente, logro ser pragmático y creo que en momentos hay que ser pragmático. Es decir, poder arribar a soluciones sin perder la concentración en aspectos que tal vez pueden no ser relevantes con esa obtención de un resultado. Yo entiendo que el presidente, uno, no quiere satanizar su proceso con los mismos nombres o epítetos o títulos que le han dado otros gobiernos a esfuerzos fallidos, para que no se plantee que el esfuerzo va a fallar o ha fallado desde el inicio. Pero, y también entiendo que no quiera que eso se convierta en una discusión ideológica, y no porque sea mal una discusión ideológica, sino porque en muchos casos esas discusiones no nos han llevado a nada, y aunque entiendo ese contexto, yo no puedo aplaudir que, por ejemplo, la discusión se hayan dado básicamente a puertas cerradas, porque creo que la discusión es una discusión para todo el país. Y yo creo que lo más importante, que él lo hace, ¿no?, en su conferencia de prensa de los jueves, lo hace cada vez que le habla al país. Creo que el presidente es muy franco, creo que es muy accesible, creo que tiene un lenguaje bastante entendible. Sin embargo, yo creo que es importante que el país y sobre todo los dirigentes políticos entendamos de dónde va verdaderamente a surgir la propuesta que el gobierno va a hacer en octubre. ¿A qué me refiero? Si no entendemos, y por eso siempre pongo de ejemplo, y por eso lo digo con conocimiento de causa y habiendo dado el ejemplo, no hay discusión en la asamblea que no sea pública. Las bonitas, las feas, las fáciles, las que a mí me han aplaudido, las que no me han aplaudido. O sea, no hay discusión que no sea pública. Entonces, yo creo que el país merece entender cómo sus principales decisiones se están tomando. Y yo creo que ahí sí hay espacios de mejora, o los había, en cuanto a la mesa de diálogo o a la conversación que ha liderado el presidente de la República, pero yo creo que al final lo que él ha decidido hacer es para garantizar el resultado que él plantea, que más allá, quiero dejarlo claro, de una propuesta como tal, es al menos arribar a determinada propuesta. Juan Diego, me gusta el planteamiento que estás haciendo, porque la política es el arte de las posibilidades. Mi pregunta ahora es, ¿cómo elevar el debate para no caer en la chabacanería, en que si yo digo algo que a ti no te gusta, tú me insultas, o si tú dices algo que a mí no me gusta, yo te insulto? Eso no funciona para manejar cosas tan serias como esta, que al final nos está dando es la ruta a seguir hacia el futuro. Este problema, que es de todos, como tú dices. ¿Cómo hacemos para elevar el debate? Pero mire, ingeniero, yo creo que ese problema es mucho más profundo que solamente la seguridad social o no, o los actores allí reunidos, y que es mucho más complejo que un problema meramente nacional. ¿A qué me refiero yo? La noche de ayer debatían los dos candidatos a vicepresidentes para la elección en noviembre en Estados Unidos. Ayer tomó posesión la primera presidente mujer de México, el país con más hispanohablantes en el mundo. ¿Y por qué hago señalamiento de estos dos eventos históricos, sin duda alguna, sobre todo el de Claudia Sheinbaum? Porque el debate mundial, y miren, en estos dos países cercanos, potencias importantes económicas, aliados de Panamá, me gustaría decir, son debates que lamentablemente suelen estar basados en la descalificación, suelen estar basados en las pasiones, suelen estar llevados de una forma poco responsable, poco dable
Panamá, la asamblea, la mesa de diálogo o el tema del seguro no escapa de eso. ¿Y por qué? Uno, porque hemos empezado con un sectarismo. Panamá no se ha escapado del crecimiento, para mí crecimiento del sectarismo político a nivel mundial. Bueno, si yo soy de izquierda y tú eres de derecha, tenemos que odiarnos, pero además de odiarnos, tenemos que públicamente insultarnos. Y yo te digo a ti facho, y yo te digo a ti salvaje, y tú me dices a mí zurdo, y me dices a mí comunista, y dices que todos los socialistas son corruptos, porque sí, punto, en una generalización que es absurda, y vienen los insultos de lado y lado. Y yo creo que ese ambiente enrarecido, del que digo, Panamá lamentablemente ha empezado a formar parte, yo pensaría que vengo de estar en la asamblea, ese sentimiento se ha aumentado en tensiones recientes, tiene que mejorar. Pero ¿por qué lo digo como un problema tan complejo? Porque no es que el presidente en esas conversaciones lo va a lograr acabar. Porque la desconfianza que puede haber entre los sectores sociales que están sentados en la mesa y los sectores empresariales que están sentados en la mesa no se van a arreglar en esa mesa. Porque también parte de un tema de cultura política y de que hay personas allí que, ojo, hay que decirlo con total respeto, son parte del problema de todos los sectores ahí sentados, mire. Entonces, cuando no hay esa confianza o cuando no hay ese sentimiento de que, oiga, mire, el ingeniero Blandón, aunque históricamente ha estado opuesto o ha estado en aceras distintas a la mía, es un panameño que cree o que quiere lo mejor para el país, hay que escucharlo con respeto y debatirle. Es lo que vive por 5 años. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer, si me pregunta a mí, y no me quiero poner a mí en el centro porque creo que no es el fundamento, pero los líderes políticos tenemos que dar el ejemplo para que entonces los líderes sociales, empresariales, juveniles, académicos, etcétera, sigan la línea de debatir, porque a mí me encanta el debate y creo que el país debe promover el debate, pero que sea un debate con respeto. Y creo que ahí es donde nos ha faltado. Pero yo, mire, no creo que haya un responsable único. Creo que es una corriente mundial que lamentablemente se vive, y si no, le invito a poner el Parlamento español, yo le invito a ver imágenes de ayer de la toma de posesión de la presidenta Sheinbaum, yo le invito a ver el debate entre el expresidente Trump y la candidata, hoy vicepresidenta Kamala Harris. O sea, en todo el mundo, lamentablemente, esta parece ser la práctica común, pero yo sí creo que tenemos que reconocerlo como usted lo ha hecho, y yo sí creo, y puede ser un error, mire mi concepción, pero yo sí creo que los líderes políticos, y lo digo aquí también, sobre todo los líderes nuevos, no decir los jóvenes, los nuevos líderes políticos, debemos dar el ejemplo en cómo debemos llevar el debate en los foros nacionales para poder que el resto de la sociedad nos siga en las maneras, me refiero. Cierro, porque sé que el tiempo es oro y usted tiene compromisos. La asamblea, ¿cómo valora usted lo que hasta el momento se está haciendo en la asamblea, tomando en consideración que hay temas tan importantes para el país, pero dedicamos tiempo a aprobar un cambio de fecha del Día del Niño, como si eso resolviera los problemas de los niños en este país que sufren de hambre, que tienen problemas de educación, que son abusados, que no tienen hogar, que no tienen comida, en fin, que tienen problemas de salud. Y vemos el debate en la asamblea respecto a esto. Al mismo tiempo vemos cómo un grupo de la asamblea bloquea la invitación para que comparezca al pleno la rectora de la UNACHI y la ministra de Educación prácticamente. Mira, yo lo primero que te voy a decir, y lo hago para aclarar esa situación, porque estuve 5 años allí, como tú mencionas, siempre, repito, siempre la mayoría legislativa, por no decir la mesa directiva, la presidenta de la asamblea y sus vicepresidentes, imponen el orden de discusión. ¿A qué me refiero? Y estoy no tratando de defender o justificar a nadie. Lo que se aprueba, lo que se discute, mejor dicho, lo que se discute es porque viene así de la Junta Directiva. Y quien le debe dar prioridad a esos asuntos es la Junta Directiva. Yo he entendido por comunicación que mantengo con la jefa de bancada de la coalición, en la Asamblea, y con otros diputados de varias líneas políticas, la presidenta de la Asamblea no ha reunido a su Junta Directiva ampliada para sentar a los diputados con distintas líneas políticas, que todos tienen derecho a su distinta línea política y a su disenso y al debate,
y preguntar, hey, ¿en cuáles 5, 10, 15, 2, 1, 20 leyes, propuestas de ley, todos estamos generalmente de acuerdo? Debatamos esas y que haya 4 de Vamos, 2 de Moca, 5 de RM, 1 del PRD, 3 del panameñismo, 4 del CD, y vámonos con esa agenda que no solamente tenga un consenso previo, sino además que responda a los principales asuntos o intereses o problemas o necesidades del país. Esto no se ha hecho. Y por eso yo no creo, que fui diputado, en responsabilizar a un diputado o a una bancada, a la que además tanto han intentado vilipendiar, de que es la que está fijando ahora los debates nacionales. ¿Por qué? No pueden decirnos un día que 20 no son 36 y decirnos luego que somos responsables de la agenda legislativa. Eso es falso y yo no voy a caer en esa discusión. Dicho esto, yo sí creo que la Asamblea debe buscar temas de debate y sí creo que todas las bancadas, repito, todas las bancadas deben enrumbar sus esfuerzos, su tiempo y sobre todo sus propuestas, que es a través de lo que principalmente habla un diputado y por tanto una bancada, en esos problemas que el país principalmente sufre y vive. Y yo sí creo que ahí todas las bancadas tienen capacidad o espacio de mejora. Pero yo siempre digo algo, que aquí me refiero a la bancada de la coalición Vamos, a la que apoyo, con la que me mantengo en contacto con los diputados, etcétera. Han pasado 3 meses, Álvaro. Los diputados están terminando de entender, no el trabajo, porque hubo un trabajo de capacitación constante que todavía se mantiene en la coalición para que ellos entendieran a lo que llegaban. Pero es que, y te lo tengo que decir, no es lo mismo yo haberme enfrentado como diputado a 35 diputados del PRD, que además eran fulano, mengano, sultana, Ana, María, a enfrentarse a bancadas con un control fraccionado de la Asamblea, pero además con las nuevas personalidades que hay. Es decir, la gente dice la curva de aprendizaje, pero es que lamentablemente la Asamblea está no por una curva de aprendizaje, sino por, lamentablemente, para bien o para mal, pues, la calidad de sus miembros. Y los miembros que hoy se sientan en esas curules no son los que se sentaban en su mayoría cuando yo estuve. Entonces también entre ellos, no digo solo los de Vamos, todos se están conociendo, se están entendiendo, para entonces poder entender cómo van a empujar los debates nacionales. Pero yo creo que así como pueden haberse aprobado normas que no van en el mayor interés de un grupo importante de panameños, hay otras que sí. Y yo por eso creo que todavía es muy temprano para juzgar ese ejercicio de priorización. Pero yo sí creo que eso no le quita responsabilidad a que la presidenta de la Asamblea debe jugar su rol, que creo que no está jugando, en entendiendo la realidad. ¿Por qué lo digo? Mira, a mí, Álvaro, esto de la directiva ampliada lo hacían. Lo hizo mucho el diputado Cristiano Adames cuando fue presidente de la Asamblea. Lo hizo un par de veces, sobre todo en la pandemia, el diputado Castillero cuando fue presidente de la Asamblea. El diputado Jaime Vargas creo que jamás nos llamó, solamente cuando fue el tema de la mina, que obviamente había un problema que nos requería a todos y en el que, como quedó demostrado, todos pusimos nuestra parte para poder salir de la crisis social que se vivió en el momento, producto de un proyecto inconstitucional y mal llevado por el Ejecutivo. Pero la presidenta de la Asamblea le falta hacerlo de forma clara, entendiendo además que, mira, ayer, a veces las bancadas votan unos de RM por un lado, otros del Vamos por otro lado, otros Vamos por otro lado, los de Moca, 2 aquí y 1 allá, y el panameñismo no está o está a la mitad. O sea, lo que quiere decir es que esta Asamblea es muy distinta y el poder está muy repartido, y eso requiere más que nunca la construcción de consensos antes de poder adelantar las gestiones dentro de la Asamblea. Y yo creo que eso ha faltado. Muy bien. Gracias, Juan Diego Vázquez, por estar con nosotros esta mañana. Que tenga un excelente día. Igualmente, Álvaro, bendiciones para ti, para tus radioescuchas y para tus compañeros de cabina. Gracias. Amén. Saludos. Vamos entonces a